Imagina que estás en el vestíbulo de un banco en Beirut, no estás ahí para hacer un depósito, estás ahí con un bidón de gasolina y un encendedor en las manos. El cajero te mira tras un cristal blindado, no eres un criminal, eres un profesor de escuela, y el dinero que exiges son los ahorros de toda tu vida. Bloqueados en este edificio por 3 años. Tu hermana tiene cáncer, el tratamiento cuesta $3.000. Tienes 30.000 en esta cuenta, pero no puedes tocarlos. El banco dice que los dólares no existen, así que has venido con fuego. Porque eso es lo que hace falta ahora para sacar tu propio dinero. Esto no es una película de robos, es un martes cualquiera en el Líbano, y ha sido martes por 5 años. Esta es la historia de cómo un país al que las celebridades llamaban la Suiza de Oriente Medio, orquestó lo que el Banco Mundial describió como uno de los peores colapsos financieros en 150 años. Un colapso tan severo que hace que lo de Argentina parezca un error contable menor. Bienvenidos a la anatomía del esquema Ponzi del Líbano. Es 1997, el Líbano acaba de sobrevivir a 15 años de guerra civil. Beirut se está reconstruyendo. Rafik Hariri, un magnate multimillonario de la construcción, es primer ministro y tiene un plan: convertir al Líbano en un centro regional. Así que, en diciembre de 1997, el Banco Central del Líbano fija la lira libanesa al dólar estadounidense a 1.507.5 por 1, exactamente, no aproximadamente, exactamente 1.507.5. Funcionó durante 22 años. Ese tipo de cambio fijo se mantuvo mediante ingeniería financiera. Así es como los bancos libaneses ofrecían tasas de interés de locura. 5%, 7%, podías obtener un 10% solo depositando dólares si formabas parte de la diáspora libanesa, y había 880.000 de ustedes repartidos por todo el mundo. Podías depositar tu dinero en Beirut y verlo crecer, se sentía seguro, se sentía como riqueza, se sentía como si el Líbano estuviera de vuelta. El dinero fluía, ya que las remesas del extranjero promediaban entre 6 y 7 mil millones de dólares cada año. Inversores adinerados del Golfo compraban inmuebles en Beirut, el sector bancario se infló. Había grúas por todas partes, surgían apartamentos de lujo a lo largo de la costa mediterránea, los hoteles internacionales abrían sus puertas. El Líbano parecía una historia de éxito, pero aquí está el truco: el Líbano no producía nada, las exportaciones eran insignificantes y la manufactura mínima. El país mantenía un déficit comercial permanente. Para 2014, ese déficit alcanzó los 15.000 millones de dólares anuales. Salían 15.000 millones más de los que entraban cada año. Esa brecha se financiaba con turismo y especulación inmobiliaria. Las remesas y las constantes entradas de capital iban a los bancos y al gobierno. La deuda pública subió del 59% del PIB en 1993 al 180% en 2009. Estaba entre los ratios de deuda más altos de la tierra. El Estado pedía prestado constantemente a los bancos libaneses. Estos bancos compraban bonos del gobierno a tasas de interés infladas artificialmente. El Banco Central mantuvo las tasas de interés al 10% para 2016. Esto ocurrió precisamente cuando la economía tenía un crecimiento nulo. Estas tasas existían para seguir atrayendo depósitos en moneda extranjera. Querían mantener vivo el esquema Ponzi, porque eso era lo que era, un esquema Ponzi. El sistema requería un flujo constante de dólares frescos para pagar los intereses prometidos sobre los depósitos existentes y financiar los déficits crónicos del gobierno. Mientras siguiera llegando dinero nuevo, la ilusión se mantenía. Todos bailaron al son que les tocaron. El 40% de las acciones de los bancos comerciales libaneses pertenecía a figuras políticas dominantes, vinculadas a sucesivos gobiernos desde 1990. Los bancos y los políticos eran las mismas personas. Tenían todos los incentivos para mantener el esquema funcionando y ninguno para solucionar el problema de fondo. Hablemos de Riad Salamé, fue el gobernador del Banco Central desde agosto de 1993 hasta julio de 2023, 3 décadas. Durante años fue elogiado internacionalmente. Era el genio que estabilizó la moneda del Líbano. Euromoney lo nombró banquero central del año. Era intocable y estaba desvalijando al país. En 2002, Salamé creó una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas llamada Fori Associates Limited. A través de este vehículo, entre 2002 y 2016, Salamé desvió 333 millones de dólares del Banco Central.
El dinero fue a parar a la cuenta de Forri en el HSBC de Suiza. El mecanismo eran comisiones de corretaje de hasta el 0,375% de cada transacción que realizaba el Banco Central. Excepto que Forri no hacía nada en realidad. Era un fantasma, una máquina de malversación. Aproximadamente 326 millones de dólares fluyeron a través de la cuenta de Forri en HSBC. Casi de inmediato, se transfirieron 248 millones de dólares a una cuenta a nombre de Raja Salameh, el hermano de Riyad. Luego, 207 millones de esa suma pasaron a 5 bancos libaneses diferentes. Bajo el nombre de Raja, se etiquetaron como gastos privados. Gastos privados, asimilen eso. Los fondos malversados se lavaron a través de un laberinto de cuentas en Suiza, Panamá, Estados Unidos y el Reino Unido. Bienes raíces en París, Nueva York y Alemania eran propiedades de lujo compradas con dinero robado del Banco Central del Líbano. Se lo robaron a los depositantes y a los libaneses comunes. Yo confiaba en el sistema. Las autoridades suizas descubrieron el esquema. En septiembre de 2024, Salameh fue arrestado en el Líbano. Fue acusado de malversación de fondos públicos, lavado de dinero, falsificación y enriquecimiento ilícito. Francia emitió una notificación roja de Interpol en mayo de 2023. Alemania emitió otra en agosto de 2024. Al día de hoy, está procesado con una fianza de 20 millones de dólares. Pero ejerció como gobernador del Banco Central hasta julio de 2020. Esto fue 3 años después de que se expusiera el esquema, años después de que el colapso que él ayudó a orquestar destruyera miles de millones de vidas. Pero el robo personal de Salameh es casi insignificante comparado con la ingeniería financiera más amplia que implementó. A partir de 2016, cuando los depósitos tradicionales empezaron a caer, Salameh introdujo operaciones donde el Banco Central se endeudaba fuertemente con bancos comerciales a tasas de interés altísimas, superiores al 20% anual. Supuestamente usaba estos fondos para mantener las reservas de divisas. Los bancos depositaron más de 24.000 millones de dólares en el Banco Central entre finales de 2017 y principios de 2019, excepto que el Banco Central no tenía las reservas reales de divisas. Usaba depósitos frescos para pagar intereses de depósitos anteriores, finanzas clásicas. El Banco Mundial concluiría más tarde que el sistema de finanzas públicas del Líbano era un instrumento para la captura sistemática de los recursos del país y lo calificó como un esquema Ponzi. Las pérdidas estimadas de esta ingeniería financiera fueron de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones transferidos de pequeños y medianos depositantes a la élite bancaria, mientras Salameh compraba apartamentos parisinos. Si estás viendo esto y piensas que es una locura, dale al botón de suscribirse y deja un comentario. ¿Cuál es la peor crisis financiera que ha vivido tu país? Ahora hablemos de cómo se detuvo la música finalmente. El 17 de octubre de 2019, el gobierno libanés anunció nuevas medidas de austeridad, incluido un impuesto a WhatsApp, la aplicación de mensajería que el 84% de los adultos libaneses usaba para llamadas y mensajes gratuitos. Un impuesto a WhatsApp en un país donde la gente ya estaba sufriendo, donde el desempleo juvenil subía, la electricidad apenas funcionaba y la basura se acumulaba en las calles porque el gobierno no podía gestionar servicios básicos. Esa noche, cientos de miles de libaneses salieron a las calles, Beirut, Trípoli, Sidón, Tiro, por todo el país, pero las protestas no eran realmente por WhatsApp, eran por todo. La corrupción, el deterioro de la infraestructura, la inflación y el desempleo reflejaban el fracaso fundamental de las élites políticas para ofrecer algo parecido a la gobernabilidad. El eslogan que surgió fue "que se vayan todos", refiriéndose a toda la clase política, sin importar su secta o facción. Fue algo histórico. La política del Líbano se había organizado bajo líneas sectarias durante décadas, pero durante 5 meses, los ciudadanos se movilizaron como un solo bloque contra la élite gobernante. Los manifestantes describían su devastación ante las cámaras. Las madres no podían pagar las cuotas escolares. Los padres lloraban por no poder costear el tratamiento de cáncer de sus esposas. El primer ministro Saad Hariri dimitió el 29 de octubre, 12 días después del inicio de las protestas. Pero su renuncia no solucionó nada, porque la verdadera crisis era el colapso que ya se gestaba bajo la superficie. En las semanas posteriores al 17 de octubre, la libra libanesa empezó a devaluarse en los mercados paralelos. Los comerciantes vieron que la paridad era insostenible.
Las reservas de divisas del Banco Central habían caído drásticamente, disminuyeron más de 7.500 millones entre su máximo en febrero de 2018 y mayo de 2019. El capital se estaba desangrando. Para evitar una corrida bancaria total que rompería el tipo de cambio fijo, los bancos libaneses hicieron algo extraordinario. Actuaron sin marco legal ni autorización oficial. El 1 de noviembre de 2019, impusieron unilateralmente restricciones severas al acceso a depósitos en dólares. Los clientes, a quienes se les prometió que podrían retirar sus ahorros cuando quisieran, de repente no pudieron. Los bancos establecieron controles de capital por decreto administrativo. Esencialmente, confiscaron el dinero de sus clientes. El Banco Central introdujo múltiples tipos de cambio, había diferentes tasas para distintas transacciones, lo que generó corrupción y arbitraje. En semanas, la tasa del mercado negro alcanzó las 1.600 libras por dólar. Esto era un 6% más débil que la tasa oficial de 1.507,5 al inicio. Un nuevo término entró en el vocabulario libanés, el loler. Es un dólar digital atrapado en una cuenta bancaria que solo existe en pantalla y vale una fracción del efectivo real. Tus ahorros de toda la vida se transformaron en una moneda fantasma que no podías tocar. El 9 de marzo de 2020, el Líbano cae en impago de su deuda externa por primera vez en su historia. Un eurobono de 1.200 millones de dólares llega a su vencimiento. El gobierno resulta incapaz de pagar, pero ese impago fue solo un punto en un patrón más amplio. Entre el inicio de 2020 y marzo, los bancos libaneses liquidaron sistemáticamente los eurobonos soberanos de sus balances. Los vendieron a inversores extranjeros y fondos buitre. Se vendieron aproximadamente 300 y 500 millones en eurobonos a precios muy descontados. Esta liquidación transfirió la deuda del Líbano a acreedores extranjeros sin interés en la recuperación del país. Eran entidades cuyo único interés era maximizar el cobro. Mediante litigios, los bancos trasladaron la carga a terceros extranjeros. Luego, 4 meses después del impago soberano, el 4 de agosto de 2020 a las 18:07, el puerto de Beirut explotó con 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Estuvo almacenado en el almacén 12 durante 6 años sin medidas de seguridad. Se inició un incendio en el almacén. La explosión liberó una energía equivalente a 1,1 kilotones de TNT. Fue una energía similar a la bomba atómica de Hiroshima. Registró 3,3 en la escala de Richter y se sintió en Siria, Israel y Chipre, a más de 240 kilómetros de distancia. Al menos 218 personas murieron, más de 7.000 resultaron heridas y unas 300.000 fueron desplazadas. El cráter de la explosión tenía 124 metros de diámetro y 43 metros de profundidad. Hubo daños en casas a 10 kilómetros de distancia. 3 hospitales quedaron destruidos y 3 más sufrieron daños graves. Se perdieron 500 camas hospitalarias justo cuando el Líbano empezaba a enfrentar el COVID-19. La explosión no fue un acto impredecible de la naturaleza, fue negligencia gubernamental. El nitrato de amonio se había almacenado peligrosamente durante 6 años. Los oficiales de la autoridad portuaria supieron cuándo estalló el incendio. Los bomberos respondieron sin saber que el almacén contenía explosivos. 10 bomberos murieron en la explosión. El Estado, tras congelar los depósitos bancarios, carecía de capacidad financiera para organizar una respuesta de emergencia. El Banco Mundial calificaría esto como una depresión deliberada. El Estado libanés había sido vaciado intencionadamente. Debido al acaparamiento de recursos por parte de las élites, no quedó nada para responder cuando estalló la emergencia. Entonces llegó el COVID-19. Se esperaba que los hospitales, parcialmente destruidos por la explosión, manejaran ahora los picos de la pandemia. La pandemia coincidió con el punto máximo de la crisis financiera. La moneda se devaluaba rápidamente, la capacidad de importación se estaba colapsando. La escasez de combustible era aguda. Todo esto perjudicó directamente el funcionamiento del sistema sanitario. El Banco Mundial señaló que esto representaba una concatenación de choques verdaderamente sin precedentes. La crisis económica, la explosión del puerto y la pandemia de COVID-19 transformaron lo que pudo ser recuperable en un colapso estatal total. Hablemos de lo que le pasó a la libra libanesa. A partir de noviembre de 2019, la moneda no solo se depreció, se desintegró. El tipo de cambio oficial se mantuvo en 1.507,5 libras por dólar durante 2019 y hasta 2020, pero esa tasa oficial era una ficción.
En los mercados negros, la libra empezó a caer de inmediato. A finales de 2019, solo 6 semanas después de los controles de capital, la tasa del mercado negro alcanzó las 1.600 por dólar. Fue una devaluación del 6% en 6 semanas y luego se aceleró. Para abril de 2020, estaba a 3.000 por dólar. En marzo de 2021, a 14.000 por dólar. A principios de 2022, superaba las 30.000. En febrero de 2023, el gobierno devaluó oficialmente por primera vez en 25 años, debilitando la libra en un 90% hasta las 15.000. Pero esta nueva tasa oficial seguía sin relación con la realidad del mercado. Hoy, el billete libanés más grande, de 100.000 libras, vale unos 1,10 dólares estadounidenses. La moneda perdió el 98% de su valor en 3 años. No eran solo datos económicos, era una expropiación. Los bancos libaneses retuvieron los depósitos de los clientes, pero impidieron retiros en dólares a tasas razonables. Los bancos ofrecían conversiones de depósitos en dólares a libras libanesas a tasas muy inferiores a las del mercado. Un banco ofrecía cambios a 2.000 libras por dólar, cuando la tasa de mercado era varias veces superior. La conversión forzosa a tasas desfavorables destruyó el valor de los depósitos para quien necesitara usar su dinero. El Banco Central introdujo la plataforma Zairafa en 2020, supuestamente un mecanismo de divisas transparente. Sin embargo, el análisis del Banco Mundial concluyó que funcionó como un mecanismo para generar beneficios de arbitraje para quienes tenían acceso a tasas preferenciales. Personas con contactos obtenían dólares a mejores precios que los del mercado, con ganancias inmediatas y sin riesgo. Los depositantes ordinarios enfrentaron tasas mucho peores. El margen de arbitraje desde el lanzamiento de la plataforma fue de 2.500 millones de dólares en transferencias directas de riqueza de ciudadanos comunes a bancos y personas influyentes. Se restringió físicamente cuántas libras libanesas podían retirar los clientes de los cajeros. A principios de 2025, tras más de 5 años de crisis, las restricciones de retiro se mantenían en unos $500 al mes. Los límites anuales equivalentes eran de $5.100 a $6.800, según la fecha de apertura de la cuenta. Para las cuentas más nuevas, el límite mensual se redujo a la mitad, a $250. Estas restricciones significaron que los depósitos congelados, estimados entre 82.000 y 93.000 millones de dólares, permanecieran bloqueados e inaccesibles para sus legítimos dueños. El impacto en la población fue una devastación inmediata. En 2021, los trabajadores con salario mínimo pagados en libras libanesas cayeron en la pobreza pese a recibir ingresos. Los salarios reales se desplomaron porque los aumentos nominales no alcanzaron a la inflación. Esta inflación superó el 150% en 2021, alcanzó el 171% en 2022 y el 221% en 2023. Llegó al 268% en abril de 2023. Entre 2009 y 2023, la inflación acumulada superó el 5.500%. Los salarios de los trabajadores perdieron el 98% de su poder adquisitivo en términos de dólares. El desempleo se disparó. El sector privado eliminó el 25% de su fuerza laboral. El desempleo juvenil alcanzó el 27% en 2020, aumentando a partir de entonces. Entre septiembre y octubre de 2024, casi 440.000 personas huyeron del Líbano a Siria por fronteras oficiales. El 29% eran ciudadanos libaneses que escapaban de la catástrofe económica. El Líbano no solo ha sufrido una contracción económica, ha experimentado una desmodernización. Es un retroceso de décadas de desarrollo. Empecemos con la electricidad en agosto de 2024. La empresa estatal de servicios públicos se quedó sin combustible. Hubo un apagón nacional total durante más de 24 horas. La capital se quedó sin electricidad proporcionada por el Estado. Para 2024, la compañía eléctrica estatal proporcionaba a los ciudadanos 4 horas de electricidad al día. 4 horas. El colapso de la electricidad pública creó una industria informal de generadores privados. Tiene un valor aproximado de $3.000 millones anuales, o el 14% del PIB. Los hogares y negocios que pueden permitírselo instalan generadores diésel. Esto creó un sistema de 2 niveles, donde las familias adineradas mantienen el suministro eléctrico.
Mientras que los hogares más pobres sufren apagones casi totales, la industria de generadores privados está en gran parte controlada por cárteles con conexiones políticas que se benefician de perpetuar el colapso del sector público. Los generadores funcionan con combustible importado, lo que supone un enorme drenaje de las agotadas reservas de divisas, generando una grave contaminación del aire. Greenpeace estimó en 2020 que esta contaminación podría matar a miles de libaneses anualmente. La crisis eléctrica se extiende a la escasez de agua. Las bombas de agua dependen de la electricidad. Los apagones eléctricos se traducen inmediatamente en escasez de agua. En octubre de 2022, Líbano informó de sus primeros casos confirmados de cólera en casi 3 décadas. Para diciembre de 2022, había más de 669 casos confirmados y 23 muertes. El brote ocurrió donde la infraestructura hídrica había sido dañada por la explosión del puerto de 2020. La capacidad de tratamiento de agua se redujo por la escasez de electricidad. La pobreza aumentó hasta el punto de que muchas familias no podían permitirse una calidad de agua o saneamiento adecuados. La atención médica ha experimentado un colapso casi total. 3 hospitales fueron completamente destruidos por la explosión de agosto de 2020 y docenas más resultaron dañados para 2021. El Banco Mundial estimó que más de la mitad de la población probablemente está por debajo del umbral de pobreza nacional. La atención médica se volvió accesible solo para aquellos con ahorros en dólares. Las familias están eligiendo entre alimentar a sus hijos y comprar medicamentos. Los niños con enfermedades crónicas se quedan sin tratamiento porque los padres no pueden conseguir fondos. La educación se ha deteriorado de manera similar. Las escuelas cierran periódicamente debido a la escasez de combustible, fallos eléctricos y la incapacidad de pagar salarios adecuados al personal. Maestros y administradores han huido en masa. Entre 2018 y 2021, se estima que 195.433 libaneses emigraron. Los que se van primero son personas con educación, recursos y habilidades, precisamente el capital humano necesario para la recuperación. Los jóvenes profesionales son particularmente propensos a emigrar. Las encuestas indican que los jóvenes libaneses no perciben futuro para ellos en el país. La pobreza emergente representa la destrucción sistemática de la clase media. Para 2021, aproximadamente entre el 85 y el 90% de la población vivía en la pobreza. La tasa de pobreza aumentó de aproximadamente el 30% en 2019 a este nivel asombroso en 18 meses. El PIB per cápita colapsó de aproximadamente $8.000 en 2018 a menos de $3.000 a finales de 2021. La economía se contrajo aproximadamente entre un 35 y un 40% acumulativamente entre 2018 y 2024. Esta es una de las 3 a 10 peores contracciones económicas a nivel mundial en 175 años. Después de que el primer ministro Saad Hariri renunciara el 29 de octubre de 2019, formar un nuevo gobierno resultó extraordinariamente difícil. Pasó más de 8 meses intentando formar un gobierno. Fracasó en julio de 2021. Hariri se retiró y dejó Líbano rumbo a Abu Dhabi. En enero de 2022, Hariri anunció que suspendía por completo su carrera política. Su partida dejó a la comunidad sunita del Líbano sin un liderazgo de consenso. Esto ocurrió precisamente cuando se necesitaban desesperadamente reformas nacionales integrales. El vacío político fue llenado por actores con intereses en mantener el statu quo. El sistema confesional de reparto de poder del Líbano creó barreras estructurales para la reforma. Cualquier paquete de reformas que amenazara los privilegios de una comunidad podría ser bloqueado por el veto de esa facción. Partes sustanciales del establishment político tenían intereses financieros directos en el sector bancario. Actores internacionales intentaron presionar a Líbano para que reformara. Se alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el FMI en 2022, que proporcionaba aproximadamente 3.000 millones en 46 meses, pero a partir de 2024, varios años después del acuerdo a nivel técnico, el gobierno aún no había implementado completamente las leyes bancarias requeridas. El programa del FMI no había sido ratificado por la Junta Ejecutiva. La falta de implementación de las reformas significó que las contradicciones subyacentes que impulsaban la crisis seguían sin abordarse. El proceso de reestructuración de la deuda es extraordinariamente complejo. Se estima que el sistema bancario debe a los depositantes 82.000 millones en depósitos congelados.
El Banco Mundial estimó que los costos de recuperación y reconstrucción del Líbano solo por la guerra de agosto de 2024 con Israel requieren al menos 11.000 millones. Esto se suma a las necesidades de recuperación del colapso preexistente. Cualquier reestructuración integral de la deuda requiere un acuerdo entre el gobierno libanés, el Banco Central y los bancos comerciales. También requiere acreedores internacionales y depositantes nacionales. La configuración de la negociación es tan compleja y contradictoria que un acuerdo parece remoto. La ausencia de progreso en las reformas significa que los problemas fundamentales persisten. Los motores siguen intactos, el balance del Banco Central sigue siendo profundamente insolvente, los bancos comerciales libaneses están gravemente infracapitalizados, el déficit fiscal persiste, el déficit comercial no se ha abordado estructuralmente y la moneda sigue siendo vulnerable a una nueva depreciación. Esto es lo que hace que el colapso del Líbano sea excepcionalmente grotesco. No fue una guerra, no fue una invasión, no fue un desastre natural. El Líbano estaba en paz. El país experimentó una crisis financiera comparable en gravedad a los daños causados por un conflicto militar. La transformación de la Suiza de Oriente Medio a un país donde los servicios básicos colapsaron, la moneda perdió el 98% de su valor y más del 80% vive en la pobreza, ocurrió mediante una mala gestión financiera sistemática y corrupción. Fue la operación de un esquema Ponzi, sostenido por las políticas del Banco Central, el comportamiento bancario y la complicidad de la élite política. Piense en los 880.000 miembros de la diáspora libanesa que depositaron sus ahorros en bancos libaneses. Vieron cómo sus ahorros eran destruidos progresivamente. Ciudadanos libaneses que acumularon ahorros tras décadas de trabajo se vieron incapaces de acceder a sus propios fondos. Los trabajadores pagados en libras libanesas sufrieron la confiscación de su poder adquisitivo. Las generaciones jóvenes, con un desempleo superior al 25%, eligieron la emigración antes que quedarse, creando una fuga de cerebros permanente y afectando la capacidad de recuperación del Líbano durante décadas. Las familias se vieron obligadas a elegir entre comida y medicinas, entre mantener a los niños en la escuela o conservar la vivienda. Los niños se adaptaron a la inseguridad alimentaria. Las mujeres se vieron particularmente afectadas, enfrentando barreras en el empleo. El trabajo no remunerado aumentó al colapsar los servicios públicos. Las consecuencias políticas siguen siendo inciertas, pero potencialmente graves. Líbano evitó la guerra civil desde 1990, en parte gracias a la suficiencia de recursos económicos para comprar la paz social mediante el empleo público y el clientelismo. El colapso financiero eliminó los recursos para estos mecanismos. Esto suprimió un estabilizador crucial, evitando que la violencia sectaria se reavivara. Inicialmente se culpó a más de 1 millón de refugiados sirios de las dificultades, convirtiéndolos en blanco de chivos expiatorios y, ocasionalmente, de violencia. Los jóvenes sin perspectivas están cada vez más radicalizados o eligen irse por completo. Déjenme contarles la parte más indignante. Riyad Salameh, el gobernador del Banco Central que malversó 333 millones e implementó una ingeniería financiera que generó 40.000 millones en pérdidas, sirvió hasta julio de 2020. Esto fue 3 años después de que el esquema fuera expuesto y años después de que comenzaran las investigaciones. Salió libre con una fianza de $20 millones. Sigue luchando contra los cargos y viviendo cómodamente mientras millones de libaneses sufren las consecuencias de sus actos. La élite bancaria que se benefició de la ingeniería financiera y bloqueó los ahorros de los clientes no enfrentó ninguna rendición de cuentas significativa. Continúan ejerciendo una influencia política sustancial. El resultado es que el sistema financiero del Líbano es, simultáneamente, un producto de la corrupción gubernamental y una herramienta para consolidar el poder y la riqueza de las élites políticas. Más de 5 años después de las protestas de octubre de 2019, Líbano sigue en una crisis aguda sin una resolución clara. La población soporta privaciones diarias a niveles característicos de países en guerra activa. La clase media está destruida. Los trabajadores profesionales emigraron en masa. La capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos colapsó casi a cero. Sin embargo, las élites políticas y financieras responsables de la catástrofe permanecen mayoritariamente en el poder. Las estructuras fundamentales que permiten la captura de recursos estatales para beneficio privado siguen intactas. La pura verdad es esta. El Líbano demuestra que los sistemas financieros dependen fundamentalmente de la voluntad política y la integridad institucional. El sistema bancario del Líbano no fue destruido únicamente por choques externos.
Fue destruido por decisiones políticas deliberadas tomadas por funcionarios del Banco Central. Los líderes de los bancos comerciales y las élites políticas priorizaron los intereses de una clase rica y reducida. La apariencia de estabilidad se compró mediante ingeniería financiera, requiriendo flujos de capital externo cada vez mayores. Cuando los flujos se detuvieron, el sistema colapsó. La respuesta no reflejó una necesidad económica, sino la elección de proteger a la élite bancaria del fracaso. Consecuencias a costa de devastar a la mayoría. Sin una reforma integral que aborde la economía política subyacente del sistema confesional del Líbano, el papel de la banca en los mecanismos de poder político permitió la captura de recursos públicos para el enriquecimiento privado. Líbano seguirá sumido en la depresión. Cada año de retraso hace que la recuperación final sea más larga, costosa y con menos probabilidades de éxito. El pueblo libanés merece algo mejor. Merecían algo mejor que un gobierno que trató sus ahorros como materia prima para un esquema Ponzi. Merecían algo mejor que un gobernador del Banco Central que compró apartamentos en París con fondos malversados mientras ellos lo perdían todo. Merecían algo mejor que una clase política que eligió preservar los privilegios de la élite sobre la gobernanza básica. El mundo debería prestar atención, porque lo que ocurrió en el Líbano puede pasar en cualquier lugar donde la captura institucional por parte de las élites no se controle. Puede ocurrir donde la corrupción se vuelve sistemática o donde las finanzas se divorcian de la realidad. Los gobiernos creen que pueden mantener ilusiones indefinidamente mediante la ingeniería monetaria. Líbano cayó. La pregunta es, ¿quién sigue? Revienten ese botón de like, tal como la inflación destruyó la libra libanesa. Miren este video sobre el colapso económico de Argentina, verán que el guión no es exclusivo del Líbano. ¿Qué es lo que más les asusta de esta historia? Nos vemos en el próximo.